Las brujas trascienden el tiempo, fusionando miedo, asombro, magia y misterio. Esto es Crónicas del Olimpo y estas son las brujas de la mitología y el folclore. Vamos a empezar. Cersei, considerada una de las brujas más antiguas e icónicas de la mitología griega, era conocida por su dominio de las artes mágicas. Era hija del dios Sol Helios y de la deidad marina Peri, lo que le otorgaba un linaje tanto divino como mágico. Viviendo en la remota isla de Aa, Cersei utilizaba su vasto conocimiento de pociones, hierbas e encantamientos para ejercer un poder increíble, siendo famosa por transformar a los hombres en animales. Su habilidad para manipular y controlar el mundo natural a través de la hechicería la convirtió en una figura formidable y peligrosa en los mitos. La historia más conocida de Cersei proviene de la Odisea de Homero, en la que Adicus y sus hombres llegaron a su isla. Utilizó su magia para convertir a su tripulación en cerdos, reflejando su astucia y su papel como manipuladora del destino humano. Sin embargo, Adicus, con la ayuda del dios Hermes, resistió su hechizo usando una hierba mágica llamada Molly. Impresionada por su resiliencia, Cersei finalmente liberó a sus hombres y les ofreció orientación para su viaje. A pesar de su peligrosa reputación, este encuentro también la muestra como un personaje complejo, capaz de amar y ayudar. Mía, una de las brujas más complejas y poderosas de la mitología griega, es tanto venerada como temida por su dominio de la hechicería. Como nieta de Helios y descendiente del rey Aes de Kis, Medea nació en una familia de magia divina. Su pericia en la brujería era insuperable, y a menudo se la representa como practicante de hechizos oscuros y peligrosos, capaz de controlar la vida, la muerte y el destino. La magia de Medea fue esencial en la búsqueda del vellocino de oro por parte de Jasón. Ella le proporcionó pociones para protegerlo de las bolas de fuego y encantó a la serpiente que custodiaba el vellocino, demostrando así su poder para manipular tanto las criaturas como las circunstancias. El papel de Medea como bruja va mucho más allá de simplemente ayudar a Jasón. Su astucia y destreza mágica se volvieron mortales cuando orquestó el asesinato de su propio hermano Apsus, en una macabra demostración de fraternidad, para retrasar la persecución de su padre. Su uso de hechizos y manipulación alcanzó su punto máximo cuando convenció a las hijas del rey Pus de matar a su padre, demostrando cómo su magia podía engañar y destruir. Esos actos consolidaron su legado como una bruja que usaba su magia no solo para ayudar a quienes amaba, sino también para llevar a cabo una brutal venganza. Sus habilidades mágicas culminaron en su acto más infame, el asesinato de su propia descendencia. Después de que Jasón la abandonara por Gloui, Medea urdió un plan de venganza utilizando veneno, regalos, una túnica y una corona, que condujeron a la agonizante muerte de Gloui y de su padre, el rey Creonte. Para asegurarse de que Jasón sufriera el más profundo dolor, Medea volvió su magia hacia sí misma, cometiendo el horrible acto de eliminar a sus hijos, transformándose así en el arquetipo de la bruja vengativa, cuyos poderes estaban impulsados tanto por el amor como por la ira. Hécate, la diosa griega de la hechicería, es una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la mitología. Se la asocia con la magia, la nigromancia, la noche y los encrucijadas, lugares donde a menudo se hacían ofrendas en su honor. Sus padres son comúnmente identificados como los titanes Pérez y Asteria, aunque sus orígenes varían según los mitos. Como diosa de los límites, Hécate poseía el poder de custodiar tanto a los vivos como a los muertos, además de controlar los reinos del cielo, la tierra y el mar. Su rol como bruja está profundamente ligado a su habilidad para navegar y controlar los espacios liminales, especialmente los límites entre la vida y la muerte. A menudo se la representa con dos torres, simbolizando su papel de guía tanto en el mundo físico como en el inframundo. Su fuerte asociación con la nigromancia, la evocación de los muertos, la hizo temida y, a la vez, venerada como protectora de las entradas y encrucijadas. Hécate también era adorada en los hogares, donde se colocaban sus imágenes en las entradas para ahuyentar a los espíritus malignos. Una de las representaciones más icónicas de Hécate es como una diosa de triple cuerpo, simbolizando su capacidad para ver en todas las direcciones y su dominio sobre el pasado, el presente y el futuro. Esta imagen resalta su conexión con las fases de la luna, creciente, llena y menguante, lo que la vincula aún más con la hechicería y los ciclos de la vida y la muerte.
Aunque a menudo es vista como una figura oscura, Hécate era una protectora de mujeres y niños, facilitando la transición entre la vida y el inframundo, al igual que lo hizo por Pani tras su secuestro por Hades. Grimhilda, también conocida como Grimhild, fue una hechicera astuta y manipuladora en la mitología nórdica, famosa por su papel en la saga Bural Sunga. Casada con el rey Yoki de Borgoña, fue madre de 3 hijos, Guna, Haugi y Gue, y de una hija, Gudrun. Es infame por utilizar la magia para manipular los acontecimientos y asegurar el éxito de su familia, sobre todo a través de una poción mágica que empleó para encantar al héroe Seagar en la saga. Grimhilda le dio a Seagar una poción que le hizo olvidar su amor previo, Brynhilda, obligándolo a casarse en su lugar con su hija Godrun. Este acto de manipulación desencadena una trágica cadena de acontecimientos, ya que más tarde ayuda a su hijo Gun a ganar la mano de Brynhilda mediante un engaño, lo que conduce a la traición, al desamor y, finalmente, a la muerte. La destreza mágica y la astucia de Grimhilda la convierten en una de las figuras más oscuras de la mitología nórdica. Empleó su hechicería no solo para engañar, sino también para controlar el destino de quienes la rodeaban, demostrando el poder destructivo de la brujería cuando se impulsa por la ambición y el deseo de poder. Angerboda, una figura significativa aunque enigmática de la mitología nórdica, es a menudo representada como una gigante y una poderosa bruja. Su nombre se traduce como la que trae desgracia, lo cual resulta muy apropiado dada su asociación con el caos y la destrucción. Es conocida principalmente por ser la madre de 3 de las criaturas más temibles de la mitología nórdica: Fenrir, el gran lobo; Jormungandr, la serpiente de Midgard; y El, la diosa del inframundo. Cada uno de ellos juega un papel crucial en el Ragnarok, el fin del mundo profetizado. Como bruja, Angerboda está vinculada a fuerzas poderosas de caos primordial y destrucción. Residiendo en el Bosque de Hierro, un lugar oscuro y peligroso en Yenim, la tierra de los gigantes, se le atribuye la capacidad de prever el futuro, incluido el inevitable destino de los dioses. Sus habilidades mágicas y su conocimiento profético la convirtieron en una figura temida por los dioses, especialmente tras la profecía de que sus hijos traerían la destrucción. Baba Yaga, una de las brujas más icónicas del folclore eslavo, es una figura compleja conocida por su dualidad. Es tanto una villana como una posible guía. Generalmente se la representa como una anciana grotesca, con dientes de hierro, piernas huesudas y una nariz chueca, que vive en una cabaña sostenida sobre patas de gallina, las cuales puede mover y hacer girar a su antojo. Su hogar está rodeado por una cerca hecha de huesos humanos coronada con cráneos, lo que refuerza su imagen aterradora. Quienes se atreven a adentrarse en su dominio deben atravesar esta barrera espeluznante, advirtiéndoles del territorio peligroso que están a punto de pisar. En muchas historias, Baba Yaga es temida por secuestrar, y en ocasiones, devorar a los niños que se internan demasiado en el bosque. Una historia famosa narra la de 2 niños enviados a su cabaña, donde se les asignan tareas imposibles. Si fallan, ella planea cocinarlos en su horno y devorarlos, muy al estilo del cuento de Hansel y Gretel. A pesar de su naturaleza oscura y peligrosa, Baba Yaga también puede ser una fuente de sabiduría para quienes demuestran ser dignos al superar sus difíciles pruebas. Además, su conexión con la naturaleza se refuerza al comandar a 3 jinetes, uno blanco, uno rojo y uno negro, que representan el día, el sol y la noche, lo que refleja su doble papel como protectora y destructora. No es simplemente una bruja malvada, sino una fuerza de la naturaleza que pone a prueba a quienes la encuentran, ayudando a algunos y castigando a otros. Si bien Baba Yaga es ampliamente reconocida en el folclore eslavo, su contraparte menos conocida, Baba Roga, emerge de las tradiciones eslavas del sur, especialmente en los Balcanes. Al igual que Baba Yaga, Baba Roga es representada como una temible anciana con apariencia de bruja, utilizada para asustar a los niños desobedientes. Su nombre, Roga, significa cuerno en muchos idiomas eslavos, aludiendo a su aspecto monstruoso. Aunque las descripciones varían según la región, se la suele retratar como una anciana que se oculta en la oscuridad, esperando para atrapar a los niños que se portan mal. Mientras Baba Yaga a veces ayuda a quienes superan sus pruebas, Baba Roga se considera un ser malévolo cuya única intención es castigar y devorar a sus víctimas. En el folclore eslavo del sur,
Su figura se utiliza en cuentos de advertencia para mantener a los niños alejados de lugares peligrosos o de malos comportamientos, asociándola con la oscuridad y las amenazas del mundo natural. Morrigan, de la mitología celta, aunque no encaja en la imagen típica de una bruja, está profundamente entrelazada con la magia, la profecía y los rasgos de cambio de forma que suelen asociarse con las brujas. Conocida principalmente como la diosa de la guerra, el destino y la soberanía, Morrigan podía aparecer en diversas formas, especialmente como cuervo o grajilla, y se creía que controlaba la vida y la muerte. Era una diosa triple, vinculada a veces con Belén y Mara, y su capacidad para transformarse y prever el futuro la acercaba a las prácticas mágicas. En la mitología irlandesa, su papel se centraba en influir en las batallas. Es especialmente conocida por su vínculo con el héroe Cain, a quien ayudaba y maldecía a través de sus transformaciones, apareciéndose incluso como una anciana, todo para manipular los hechos que condujeron a su muerte. Su conexión con cuervos y grajillas, símbolos de la muerte y la lucha, refuerza su rol como guía para los guerreros hacia el más allá. Aunque puede no considerarse una bruja tradicional, su uso de la magia y su influencia sobre la muerte la sitúan como una poderosa figura sobrenatural, capaz de moldear el destino tanto de mortales como de dioses, y evidencian la compleja naturaleza de su poder. La Cac, conocida como la bruja de Ben Cran en la mitología escocesa, es una figura antigua y poderosa que domina las fuerzas de la naturaleza desde su posición en Ben Cran. Se dice que controlaba las aguas de Lo, conteniéndolas hasta que inundaron el valle de abajo. En algunas versiones, su liberación accidental de las aguas creó el canal y el río actuales, consolidando su rol como fuerza transformadora del paisaje. Su asociación con montañas, agua y clima destaca su control sobre el mundo natural, de manera similar a una bruja que manipula su entorno. Su influencia se extiende más allá de Ben Cran, ya que se la relaciona con numerosos sitios sagrados en Escocia, y se atribuyen a ella islas, montañas, piedras y otras formaciones naturales, lo que refuerza su estatus de figura mágica capaz de dominar los elementos. Muma Paderi, la madre del bosque en el folclore rumano, es una figura temible profundamente conectada con los bosques salvajes e indómitos. Generalmente se la retrata como una anciana grotesca, cuya apariencia evoca los árboles retorcidos y nudosos del bosque, y es conocida por su naturaleza malévola. Muma Paderi ataca a quienes faltan al respeto al bosque o se adentran demasiado en su territorio, atrayéndolos hacia lo profundo, donde se pierden y quedan confundidos. En algunas versiones, es infame por secuestrar niños, un tema habitual en el folclore de Europa del Este. Aunque su reputación infunde terror, también actúa como guardiana del bosque, cuyo poder está ligado a la salud y vitalidad del mundo natural. Aquellos que respetan el bosque y realizan los rituales adecuados pueden ganarse su favor, mientras que quienes lo dañen sufrirán su ira, ya que es capaz de invocar niebla y viento para desorientar a los viajeros. Alar, también conocida como Frauer, es una figura clave en el folclore germánico, especialmente asociada con las tareas domésticas invernales y el uso. Se la representa como una anciana de cabello blanco o plateado, que recompensa a los trabajadores diligentes y castiga a los perezosos, sobre todo labores como hilar y tejer, artes consideradas místicas en la tradición. Se cuenta que al sacudir su plumero, las plumas que caen generan nieve, simbolizando su control sobre el invierno y sus elementos, lo cual era crucial para las comunidades rurales que dependían de un clima favorable para la agricultura. En algunas leyendas, Alar también está vinculada a la cacería salvaje, una procesión fantasmal de espíritus y brujas que recorre el invierno, enfatizando su faceta tanto benévola como oscura en la mitología germánica. Morgan Le Fay, una de las figuras más famosas de la leyenda arturiana, es una poderosa hechicera y medio hermana del rey Arturo. Aunque su personaje ha evolucionado a lo largo de los siglos, generalmente se la describe como una figura compleja dotada de habilidades mágicas relacionadas con la curación, el cambio de forma y el encantamiento. Introducida en textos tempranos como la Vita Merlini de Geoffrey de Monmouth, Morgan es retratada como sanadora y protectora de Arturo, residiendo en la mítica isla de Abelan. Sin embargo, con el tiempo adoptó un rol más antagónico, utilizando su magia para desafiar a Arturo y a sus caballeros, conspirando con enemigos como Mordred e intentando apoderarse de Excalibur. Aunque su poder mágico era temido, reflejando las sospechas medievales sobre el poder femenino,
Su carácter resulta matizado, ya que sus acciones nacen de sentimientos de traición o del deseo de afirmar su autonomía en un mundo patriarcal. Esta complejidad la ha convertido en un símbolo de la fuerza e independencia femenina en interpretaciones modernas, como en Las nieblas de Abelan de Marion Zimmer Bradley. Yaba es una figura prominente del folclore japonés, estrechamente ligada a la naturaleza salvaje y a las regiones montañosas indómitas de Japón. Generalmente se la representa como una anciana de cabello largo y despeinado, con un kimono raído, que vive en solitario en áreas remotas. Su figura encarna la dualidad de la naturaleza, pues puede ser tanto una protectora maternal que ayuda a los perdidos en la montaña como una fuerza malévola que engaña y devora a sus víctimas. En algunos relatos, atrae a los viajeros a su cabaña en la montaña bajo el pretexto de hospitalidad, para luego revelar su verdadera y monstruosa faz por la noche. Uno de los cuentos más famosos sobre Yaba es la historia de Quintaro, un héroe infantil legendario a quien crió en las montañas, presentándose en ese relato como una figura maternal que le enseñaba los caminos del bosque. En otras versiones, sin embargo, se la describe como una amenaza que secuestra niños o los transforma en espíritus denominados Yamaro. Lilith, considerada una de las primeras figuras similares a una bruja en la mitología judía, es retratada como una mujer peligrosa y rebelde que ejerce poderes sobrenaturales. Según algunas tradiciones, fue la primera esposa de Adán, creada de la misma tierra que él, pero al negarse a someterse a su autoridad, huyó del jardín del Edén, utilizando sus poderes para escapar y siendo demonizada en relatos posteriores. Su desafío y habilidades la establecen como una figura poderosa e independiente, encarnando rasgos que a menudo se asocian con las brujas. Frecuentemente, se la describe como una presencia nocturna que se aprovecha de los vulnerables, robando niños de sus cunas y seduciendo a los hombres mediante engaños mágicos. Su vínculo con la noche, el cambio de forma y el control sobre fuerzas oscuras refuerza su identidad de bruja. Aunque temida por su poder y por romper las normas sociales, en interpretaciones modernas Lilith se ha convertido en un símbolo de autonomía y resistencia femenina, admirada por rechazar la servidumbre y abrazar su propio poder. El Aswán es una de las criaturas más temidas y versátiles del folclore filipino, frecuentemente asociada a la brujería por sus habilidades de cambio de forma y sus poderes sobrenaturales. Se le considera un ser similar a una bruja, capaz de transformarse en animales como aves, perros o cerdos para ocultar su verdadera naturaleza. Durante el día, los Aswán se mezclan con los humanos en las comunidades rurales, pero al caer la noche revelan sus formas monstruosas. Su existencia dual, oculta a simple vista mientras practican magia oscura, los vincula estrechamente con la brujería. Su rasgo más temible es su enfoque predatorio hacia los más vulnerables, especialmente niños y mujeres embarazadas. En algunas leyendas, se dice que actúa como chupasangre, usando una larga probóscide para extraer los órganos de sus víctimas o atacar fetos. Además, se atribuye a los Aswans la capacidad de ejercer magia durante el día, lo que les permite mantener una apariencia normal, pero por la noche sus poderes se intensifican, volviéndolos sumamente peligrosos. Su habilidad para transformarse, engañar y utilizar la magia los sitúa firmemente en el ámbito de la brujería, siendo culpados en muchos relatos de provocar enfermedades, muertes y otras desgracias en las comunidades rurales. La Befana es una figura central del folclore italiano, representada como una bruja maternal y amable que reparte regalos a los niños la noche del 5 de enero, víspera de la Epifanía. Volando en escoba, recorre hogares por toda Italia, dejando dulces, frutas o pequeños juguetes para los niños bien portados, mientras que a los traviesos les deja trozos de carbón. Aunque se asemeja a una bruja tradicional, Befana es muy querida por su generosidad, lo que la convierte en una figura única, con una leyenda profundamente entrelazada tanto con tradiciones cristianas como paganas. Según una historia, los 3 reyes magos se detuvieron en su casa mientras buscaban al niño Jesús y la invitaron a unirse a su viaje, invitación que ella rechazó y luego lamentó. Desde entonces, ha vagado por el mundo en busca del niño Dios, repartiendo regalos a los niños en el camino. Jenny Greentees es una figura aterradora del folclore inglés, descrita como una bruja acuática o anciana del agua. Acecha en estanques, canales y ríos, especialmente en el noroeste de Inglaterra, en zonas como Lancashire y Merseyside.
Se la representa con piel verde, dientes afilados y largos brazos delgados, que usa para arrastrar a niños o ancianos al agua y ahogarlos. Su leyenda se empleaba para advertir a los niños de los peligros de acercarse a aguas profundas, disimuladas por la vegetación. También se dice que se posa en las ramas de los árboles por la noche, emitiendo lamentos mientras busca a su próxima víctima. Nellie Long Arms es otra figura del folclore inglés, semejante a una bruja y espíritu acuático malévolo, reconocida por sus brazos extraordinariamente largos. Con sus poderes mágicos, arrastra a niños, y en ocasiones, a adultos hacia pozos, estanques o ríos. Su fuerza reside en su capacidad para manipular el entorno y atraer a sus víctimas con un encanto sobrenatural antes de ahogarlas. Además, aparece por la noche, emitiendo ruidos extraños para atraer a las personas hacia su guarida, lo que refuerza su imagen inquietante de bruja. Black Anise es una figura temible del folclore inglés, descrita como una bruja o anciana con piel azul, garras afiladas y un insaciable apetito por la carne humana, especialmente la de los niños. Se dice que habita en una cueva en las colinas de Lee, que ella misma talló con sus garras. Durante la noche, caza niños y ganado, arrastrando a sus víctimas a su cueva, donde cuelga sus pieles para secarlas en un roble cercano. Su leyenda servía para asustar a los niños, ya que se contaba que extendía su mano por las ventanas para raptar a aquellos que se aventuraban demasiado afuera, y sus gritos horribles resonaban en las colinas, advirtiendo a todos que se mantuvieran en casa tras el anochecer. Algunas viviendas incluso tenían ventanas pequeñas para evitar que ella pudiera alcanzarlas. Sus orígenes pueden estar vinculados a antiguas deidades paganas, representando quizás un recuerdo distorsionado de una diosa ancestral. Hila es una figura temible del folclore islandés, descrita como una ogresa con rasgos de bruja, vinculada a la temporada navideña. Según la leyenda, habita en una cueva montañosa junto a su esposo perezoso, Lepalui, y sus 13 hijos traviesos, los Ulads. Cada Navidad, desciende de las montañas en busca de sus hijos desobedientes, capturándolos en un saco para convertirlos en un guiso. Su historia se remonta, al menos, al siglo XIII, cuando era simplemente una figura de terror, antes de asociarse con las tradiciones navideñas en Islandia. Arir es un demonio temible del folclore melanesio, conocido por su aura mortal y su profunda conexión con los pantanos. Se la describe como una mujer hermosa que atrae a hombres desprevenidos hacia lodazales con su apariencia encantadora. Una vez cerca, los atrapa haciendo crecer enredaderas y plantas a su alrededor, sin dejarles escape. Aunque se presenta de forma seductora, su verdadera naturaleza es la de una bruja depredadora, estrechamente vinculada a las fuerzas indómitas de la naturaleza. Suele estar acompañada por un grupo de jóvenes sirvientas que la ayudan en sus mortales hazañas. Lobea, nacida Caterine Monisa alrededor de 1640, fue una infame adivina, hechicera y envenenadora de la Francia del siglo XVII. En el apogeo de su poder, participó en el escandaloso asunto de los Pons, que estremeció la corte del rey Luis XIV. Laizán ofrecía pociones, amuletos y rituales de magia negra, como las misas negras, en las que se invocaba a Satanás para cumplir los deseos más oscuros, y su clientela incluía a miembros de la alta sociedad, entre ellos la amante del rey, Madame de Mones. Dirigía una sofisticada red de adivinos y envenenadores para resolver problemas personales a través de la supuesta brujería, vendiendo pociones de amor e incluso organizando asesinatos. Su implicación en las artes oscuras la llevó a ser arrestada y, en 1680, ejecutada en la hoguera por brujería y asesinato, junto a varios de sus asociados. La bruja de Ende es una de las figuras más enigmáticas de la Biblia hebrea, mencionada en el libro de Samuel. Se la presenta como una médium o nigromante que vivía en la ciudad de Ende, en la tierra de la tribu de Manasés. A pesar de que el rey Saúl había expulsado a todos los practicantes de brujería y nigromancia de Israel, su reputación era tan notoria que sus sirvientes sabían exactamente dónde encontrarla cuando él, disfrazado, buscó consejo prohibido antes de la batalla contra los filisteos. Aunque temerosa de violar la prohibición, penada con la muerte, finalmente Saúl la convenció para que invocara el espíritu del profeta Samuel.
Su éxito en ello demostró su considerable habilidad sobrenatural y la situó entre aquellas brujas que poseían un profundo conocimiento de la nigromancia y la adivinación, siendo un ejemplo del poder que se atribuía a quienes podían comunicarse con los muertos. La bruja de Bell es una de las entidades sobrenaturales más famosas del folclore estadounidense, originaria del condado de Robertson, Tennessee, a principios del siglo XIX. Se dice que aterrorizó a la familia Bell, especialmente al granjero John Bell y a su hija Betsy, durante varios años a partir de 1817. Aunque se la denominaba bruja, su verdadera naturaleza sigue siendo ambigua, pues se comportaba más como un poltergeist malévolo, causando daño físico y jugando bromas a la familia. Con el tiempo, se volvió más agresiva, atacando a John y Betsy con violencia y amenazas. Afirmaba ser el espíritu de Kate Batts, una vecina, lo que le valió el sobrenombre de Kate o la bruja de Bell. Era especialmente hostil con John Bell, a quien envenenó en 1820, y se atribuyó su muerte, mientras que mostraba gentileza hacia su esposa, Luke Bell, incluso llevándole frutas cuando estaba enferma. El tormento de la entidad continuó durante años, atrayendo visitantes de todo el país, incluido el futuro presidente Andrew Jackson, quien supuestamente huyó tras encontrarse con ella. Isabelle Godi fue una mujer escocesa que se convirtió en una de las brujas acusadas más famosas del siglo XVII, principalmente por sus confesiones extraordinariamente detalladas en 1662, mientras vivía en Oldham. Afirmó haber practicado la brujería durante más de 15 años, ofreciendo relatos vívidos de sus actividades, que incluían pactos con demonios y vuelos en el aire para asistir a aquelarres donde se lanzaban hechizos. Su testimonio, que mencionaba transformarse en liebres o gatos para evitar ser descubierta, el uso de flechas de duendes que causaban enfermedad o muerte, y viajes al reino feérico de Elane para interactuar con el rey y la reina de las hadas, dejó perplejos a los historiadores. Aunque no se tiene registro claro de su ejecución, se cree que fue estrangulada y quemada, conforme a los castigos habituales para las brujas condenadas en esa época. El Telpoy es una bruja vampírica y cambiante del folclore mexicano, originaria de la región de Tarca. Esta temida criatura puede transformarse en animales como pavos, perros o buitres para cazar a sus presas. Por lo general, las Telpoy son mujeres dotadas de grandes poderes sobrenaturales, que utilizan para alimentarse de la sangre humana, especialmente de los infantes. Su transformación ocurre por la noche, permitiéndoles moverse sin ser detectadas, mientras que de día nacen con esta maldición, desarrollando sus habilidades desde el inicio de la vida. Al darse cuenta de sus poderes, comienzan a practicar la magia oscura, viéndose obligadas a alimentarse regularmente de sangre, y suelen atacar a los bebés, lo que las convierte en figuras aterradoras en las comunidades rurales. Aunque su capacidad de cambio de forma es su rasgo distintivo, son vulnerables a métodos tradicionales de protección, como cruces de ajo o espejos. Incluso se dice que esparcir semillas o colocar tijeras bajo la cuna de un bebé puede evitar un ataque. A pesar de su reputación, conviven discretamente entre sus familias, haciendo difícil detectarlas si no son sorprendidas en el acto. Tatar Kla es una figura aterradora del folclore Yakama, conocida como la mujer búho. Según la leyenda, es una de 5 mujeres sobrenaturales que se asemejan a búhos gigantes y habitan en cuevas durante el día, saliendo por la noche para cazar, con especial preferencia por la carne humana, sobre todo la de los niños. Su apariencia de búho refuerza su conexión con la muerte, ya que en muchas culturas nativas americanas estos animales son presagios de fatalidad. Se dice que Tatar Kla y sus hermanas son depredadoras astutas, capaces de imitar voces humanas para atraer a sus víctimas, de las cuales pocas tienen oportunidad de escapar. Al cerrar nuestro libro de hechizos sobre las brujas presentes en los mitos y el folclore de diversas culturas, encontramos figuras que encarnan el poder de la magia, el misterio y la transformación. Cada bruja cuenta una historia única, revelando la compleja interacción entre la humanidad, la naturaleza y lo sobrenatural. Estas brujas no son meros vestigios del pasado, reflejan temas atemporales de miedo, poder y lo desconocido, recordándonos que la magia se esconde justo más allá de los límites de lo ordinario. Cada relato lleva consigo una lección, y cada hechizo proyecta una sombra que perdura en el tejido del mito.